Perfecto. Ahí estamos viendo en el chat que se escucha bien. Estamos aguardando que ingrese al aula la doctora Aguilar, que ahí me dijo que ya se conectaba para la clase. Darles la bienvenida. Conjuntamente está el director académico del Hospital Universitario, el doctor Gonzalo Nalda. Así que aguardamos unos minutitos más que la doctora ya se conecte y arrancamos con la clase. Me dice la doctora que está. Doc, si habla. Estoy conectada, Joel. Tengo la pantalla súper dividida porque son un montón, entonces no alcanzo a verte para fijarte. Estoy acá. Para que puedas hablar y así me focalizo. Ahora ahí te visualicé. Bueno, bienvenidos a todos. Les pido por favor que silencien sus micrófonos, así estamos con la clase. Darle nuevamente la bienvenida, ya está con nosotros la doctora Iris Aguilar, sino que se me había perdido entre la cantidad de participantes. Insisto en esto, si pueden silenciar el micrófono. Carolina Bautista, el tuyo es el que está sonando. Así... Ahí, así exactamente. Insisto sobre eso. El de Aisha Garufo es el que está sonando. Y también el de Aisha. Bien, doctora, está el doctor Gonzalo Landa, que ahí te va a dar la bienvenida a vos y a todo el equipo y la cantidad de personas que tenemos. Te cuento también que tenemos dentro del curso profesionales enfermeros, algunos profesionales de otras profesiones como farmacéuticos y demás. Hay un grupo numeroso de estudiantes de enfermería, tanto de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Cuyo, como también de otros institutos terciarios de Mendoza. La idea que tenemos con este curso es, bueno, trabajar en cuanto a la formación en inmunizaciones. Se trata de los principios básicos en inmunización, entonces trabajar precisamente todo ese tipo de las cuestiones básicas hasta lo más complejo que puede ser análisis de calendario y todo lo demás. La secuencia del curso es de 5 días, donde hemos incluido la clase principal, la que estaría con vos, y también después hemos ido incorporando algunas clases en particular en función de cada vacuna. Hemos puesto la bioseguridad en el vacunatorio como un factor importante, desde el tratamiento de todos los residuos que se generen en el hospital hasta, ¿cómo se llama?, el desecho final del biológico, el tratamiento, el cuidado del vacunador y todos esos aspectos. Todas las personas que participan y que están en este momento en las reuniones ya tienen el programa, entonces vamos a ir trabajando en función de eso. Y bueno, lo dejo al doctor Gonzalo Nalda para que le dé la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Bienvenida, Iris. Muy agradecido desde el Hospital Universitario de que el curso pueda contar con tu presencia. No sé si el resto de los presentes saben que la doctora Iris Aguilar es la directora del Programa Provincial de Inmunizaciones, una vieja amiga y conocida, responsable de que nosotros estemos al día y que el calendario de vacunación se lleve al día. Así que bienvenida nuevamente, bienvenidos a todos y a disposición para lo que necesiten. Mis felicitaciones también al equipo nuestro de enfermería del Hospital Universitario, que ha sabido llevar adelante este programa de actualizaciones y de cursos, y es muy importante poder transmitirlos. Así que bueno, Joel, muchas gracias por el trabajo de ustedes. Iris, bienvenida y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Gonzalo. Bueno, adelante. Bueno, arranco, Joel. Sí, Doc, ya estamos listos. Bueno, voy a compartir pantalla.
Ahí se ve, Joel. Sí, perfecto, se ve. Si vos silenciás a todos, sería fantástico. Desde tu... Franco, cuando silencies, Joel, porque es imposible hablar así. Y reitero que silencien los micrófonos y ahora vuelvo a silenciar. No, una no tiene mucho, la otra no tiene ninguna. Así podemos arrancar la clase, porque son muchos y si yo voy silenciando a todos, pero no tenemos la capacidad en el aula de silenciar a todos juntos. Entonces les pido encarecidamente que cierren sus micrófonos. Nosotros a medida que van activándose se los cerramos, pero no tenemos la cuenta como para silenciar todos de una vez. Entonces sí le insisto, por favor, en que cierren el micrófono, así podemos comenzar. Ahora sí estamos. Doc, no sé si estás hablando, no se te escucha. Ahí arrancamos. Bueno. Primero, como les decía, agradecer la invitación para el curso, dejarle un saludo al doctor Nalda, que no sé si se desconectó, pero siempre es un gusto verlo y hablar con él. Hace mucho que no nos vemos, desde antes del inicio del COVID. Bueno, y a vos, Joel, por la invitación. Si escuchan ladrar a mis perros, no lo puedo evitar. Son parte de todos los Zoom y de las capacitaciones virtuales que he dado a lo largo de estos 2 años y medio largos. A mí me asignaron una lluvia de temas que yo he tratado de sintetizar en 3 grandes títulos, que son las generalidades sobre vacunas, la importancia de recuperar esquemas para minimizar el impacto negativo que ha tenido la pandemia sobre las coberturas de vacunación de todas las vacunas de calendario, y una breve reseña o introducción a lo que son las vacunas contra la COVID, que son tal vez las que más presente tenemos en la actualidad. Con respecto, para arrancar, primero decirles que son bastantes términos que en muchos casos pueden ser nuevos, que es importante que prestemos atención para poder manejar el calendario de vacunación, que en la Argentina afortunadamente es amplio, y como es amplio, es complejo. Así que les pido atención para que podamos aprovechar la presentación. Con respecto a generalidades sobre vacunas, apagué la cámara para que no se me tilde la presentación. Vamos a ver estos puntos en particular. Los tipos de inmunidad, que yo sé que a la mayoría no les gusta, pero hay que asumirlo y hay que verlo por lo menos a grandes rasgos para conocer por qué damos dosis y por qué damos refuerzos, que no son lo mismo, para que entendamos los intervalos de vacunación entre dosis y refuerzos, que no son lo mismo. Tenemos que tener conocimientos mínimos como profesionales de la salud, como miembros del equipo de salud,
de la respuesta inmune. Vamos a hablar de algunos conceptos que son claves en el tema de vacunas, como es inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, eficacia, efectividad y eficiencia. Vamos a hablar de los fallos vacunales y muy por encima, pero para que tengan una noción de lo que estamos hablando, de la clasificación de vacunas. Esta sería la primera parte que tiene que ver con generalidades sobre vacunas. Entonces, si arrancamos hablando de lo que es generalidades sobre vacunas, el primer concepto que tenemos que tener claro que vacunar no es lo mismo que inmunizar. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque si nosotros, cada vez que vamos a administrar una vacuna, no chequeamos los 5 correctos en vacunación, que parecen obvios, pero que siempre hay que repasarlos antes de que vayamos a aplicar una vacuna, que es persona correcta, vacuna correcta, dosis correcta, vía de aplicación correcta, en el lugar correcto. Si nosotros no respetamos esos 5 correctos para vacunar, probablemente pinchemos, pero no inmunicemos. Si nosotros colocamos una vacuna que es por vía intramuscular subcutánea, la absorción no va a ser la adecuada y por lo tanto no va a generar una respuesta inmune adecuada y por lo tanto no voy a estar inmunizando, pero sí vacunando, sí pinchando. Si es una vacuna que no cumplió con los estándares de cadena de frío, pasará lo mismo. Yo creo que inmunizo, pero no lo estoy haciendo. Si en vez de colocar una vacuna en la región deltoidea a partir de los 12 meses, la coloco en la región glútea, donde están contraindicadas porque la absorción es errática, seguramente voy a estar vacunando, pero no inmunizando. Por lo tanto, primer concepto clave, vacunar no es lo mismo que inmunizar. Tipos de inmunidad que hablamos, vamos a ver tres grandes clasificaciones con respecto a tipos de inmunidad, que me parece que son importantes que las tengamos presentes, primero para que hablemos con propiedad como profesionales de la salud. La primera gran clasificación de inmunidad habla de inmunidad activa y pasiva. Pensemos que la inmunidad activa hace referencia a aquella que pone a trabajar, que activa nuestro sistema inmune. Ante la exposición a un antígeno, nuestro sistema inmune se pone en funcionamiento para generar defensas, es decir, para generar anticuerpos. En cambio, la inmunidad pasiva, mi sistema inmune no se activa, no se pone en acción. Directamente ya me dan los anticuerpos, las defensas preformadas. Fíjense, con estos ejemplos les va a quedar claro. Inmunidad activa natural, es decir, yo me expongo al antígeno natural, que es el virus o la bacteria que me genera la enfermedad, mi sistema inmune se activa, se pone a funcionar y genera anticuerpos. La inmunidad activa artificial es la que se produce por la vacuna. A mí me ponen un antígeno generado artificialmente, no naturalmente como por enfermedad, y ese antígeno que viene en la vacuna activa mi sistema inmune, se producen anticuerpos y ese es el ejemplo clásico de inmunidad activa artificial. Y la inmunidad pasiva, que es la que nos dan con los anticuerpos ya hechos, nuestro sistema inmune no se tiene que poner a fabricar anticuerpos, tenemos la inmunidad pasiva natural, los anticuerpos que pasan por vía transplacentaria durante el embarazo y en muchísima menor proporción por vía de lactancia materna. Por eso nosotros nos enojamos cuando dicen que la lactancia materna es la primera vacuna. Primero, no es una vacuna por definición, es una forma de inmunidad pasiva natural. Y la forma de inmunidad pasiva natural de mayor impacto es la transplacentaria, no la que otorga la lactancia materna. La inmunidad pasiva artificial es la que se otorga a través de gamma-globulinas, que ustedes habrán escuchado, la gamma-globulina antitetánica, la gamma-globulina antirrábica, la antivaricela zoster, que se utilizan, antihepatitis B, que se utilizan en determinadas circunstancias, donde de manera urgente tenemos que darle anticuerpos ya formados a esa persona
para que pueda hacer frente a la enfermedad a la cual ha sido expuesta, ha estado expuesta. Entonces, tipos de inmunidad, si le preguntan en el examen, inmunidad activa, inmunidad pasiva. La activa puede ser natural o artificial. Natural es la enfermedad, artificial la vacuna, y pasiva natural, transplacentaria o a través de la lactancia materna con menor impacto, y artificial por el uso de gamma-globulinas. Pero hay otra clasificación de los tipos de inmunidad que habla de la inmunidad permanente y la inmunidad de corta duración, y eso ustedes lo pueden ver si repasan el calendario de vacunas. Por ejemplo, yo me pongo la vacuna de la hepatitis A al año de vida y no me doy nunca más dosis de refuerzo a lo largo de mi vida. Genera una inmunidad permanente, duradera. O la triple viral o la doble viral contra sarampión, rubiola, se dan 2 dosis, en el caso de los adultos, separadas por un mes, y no hace falta que me vacune nunca más en la vida. Da una inmunidad permanente, muy duradera. En cambio, hay otras vacunas y hay otras enfermedades que no otorgan inmunidad de por vida o inmunidad permanente. Generan lo que se llama inmunidad de corta duración. Por ejemplo, las vacunas que necesitan de refuerzos sistemáticos. Lo estamos viendo ahora con vacuna COVID, que aparentemente cada 4 a 6 meses hay que dar un refuerzo para que los títulos de anticuerpos, la protección, nuevamente vuelva a niveles protectores. Entonces, esta es otra clasificación de los tipos de inmunidad, que es la inmunidad permanente o la de corta duración. Y después hay otra clasificación de tipos de inmunidad que divide en 2 grandes grupos: la inmunidad innata y la específica o adaptativa. La inmunidad innata es la primera línea de defensa que los seres humanos tenemos, que está representada por la piel y por unas células especiales que son los macrófagos. Mientras que la inmunidad específica, que sigue a la actuación de la inmunidad innata o de primera línea, la inmunidad específica está dada por una variedad de glóbulos blancos que son los linfocitos B y linfocitos T. Y acá les pido que presten atención, porque en gran parte el fundamento del uso de vacunas y de los mensajes que nosotros tenemos que transmitir se basan en cómo actúa la inmunidad específica o adaptativa. Entonces, fíjense en esto, voy a tratar de correr la barra para acá arriba. ¿Qué pasa cuando colocamos una vacuna, que lo ven arriba en la pantalla, una A y una G, que es antígeno, ese redondelito con espigas es el antígeno? Por ejemplo, estamos poniendo una vacuna indeterminada. Cuando esa vacuna es aplicada en nuestro cuerpo, viene una célula que se llama, ahí están las siglas, células presentadoras de antígenos. Toman a ese antígeno, las células presentadoras de antígenos, y lo presentan en su superficie, que es lo que ven acá en la superficie de la célula CPA, célula presentadora de antígenos. ¿Qué hacen esos antígenos que yo recibí con la vacuna en la superficie de las células presentadoras de antígenos? Activan una variedad de linfocitos, que son los linfocitos T, que se llaman T helper o colaboradores. Esos linfocitos T helper o colaboradores, a través de distintos mediadores químicos como las interleuquinas que vemos acá a la derecha, van a promocionar la activación de los linfocitos B. Y esos linfocitos B, que ustedes están viendo ahí, y esto es clave, se van a dividir en 2. Linfocitos B memoria, que van a recordar, van a guardar en su memoria para qué sirve la vacuna que me aplicaron, y por otra parte va a generar otra célula que se llama plasmocito. El plasmocito es quien va a producir los anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G.
Y todo esto ustedes dirán, ¿para qué lo quiero saber yo? Lo tienen que saber por esta sencilla razón. Si es que pasa la presentación. Esto que ven acá es la respuesta inmune primaria. Cuando a mí me ponen la primer dosis de una vacuna, primer contacto con el antígeno, ocurre todo este circuito que acabo de decir. Es decir, la célula presentadora de antígenos toma el antígeno, se lo muestra al linfocito T y el linfocito T colabora con el linfocito B para que produzca los linfocitos B memoria y los plasmocitos que van a generar anticuerpos. Todo ese proceso demora en promedio 14 días. Ustedes ven acá en el gráfico que está primer contacto con el antígeno y hay un intervalo de tiempo hasta que empiezan a aumentar los anticuerpos. Entonces, cuando viene alguien y le dice, me voy mañana a Brasil y me tengo que vacunar hoy contra la fiebre amarilla, no sirve para nada, porque recién va a producir anticuerpos en 10 a 14 días, porque es lo que demora en activarse todo este proceso de células que le acabo de explicar. Me tengo que ir de viaje y me tengo que dar la vacuna de COVID y me puse la primera dosis antes de ayer. Volvemos a lo mismo. No me puedo ir protegido porque demoro 14 días en producir un aumento del título de anticuerpos. Entonces, primer punto, ¿por qué demora? No es que me vacuno hoy y quedo protegido hoy. Me vacuno hoy con la primer dosis de una vacuna y el nivel de anticuerpos protector recién lo voy a tener aproximadamente en promedio entre los 10 y los 14 días. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me doy una segunda dosis? Cuando tengo un segundo contacto con el antígeno de esa vacuna. Aparece a jugar un rol protagónico los linfocitos B memoria, que dijimos que se habían producido y que guardaban la información de lo que se producía ante el contacto con un antígeno. Por lo tanto, no hay que hacer toda esta secuencia de célula presentadora de antígenos al linfocito T que va a estimular al B para que produzca las células B memoria y los plasmocitos. No, pues ya tenemos los linfocitos B memoria. Por lo tanto, cuando ingresa de nuevo ese antígeno, se va a producir la respuesta secundaria. En la respuesta secundaria, fíjense que no está ese periodo de latencia de 10 a 14 días. Al toque, en 1 a 3 días, los linfocitos B memoria se acuerdan de ese antígeno y se produce de nuevo el aumento del título de anticuerpos. Entonces, eso es fundamental como mensaje para saber que los esquemas de vacunación interrumpidos, si hay registro de los mismos, no se reinician independientemente del tiempo transcurrido porque existen los linfocitos de memoria. Es decir, si yo me puse la primera dosis de hepatitis B hace 10 años y voy ahora porque quiero vacunarme contra hepatitis B porque nunca terminé mi esquema de vacunación, si yo llevo esa dosis registrada en un carnet de vacunas, no tengo que reiniciar esquema, lo continúo. ¿Por qué? Porque tengo los linfocitos B memoria y apenas me pongan la segunda dosis de hepatitis B que he postergado 10 años, mi sistema inmune se va a activar y van a aumentar el título de anticuerpos nuevamente. Fíjense que esto es clave, conocer la respuesta inmune primaria y secundaria para que demos la consejería adecuada a nuestros pacientes. Primero, si se vacuna hoy, recién va a estar protegido en 10 a 15 días, 10 a 14 días. Segundo, los esquemas de vacunación, independientemente del tiempo que hayan transcurrido, se continúan si hay registro de los mismos, no se reinician. Y este es el fundamento científico de por qué decimos esas dos cosas. Bien, seguimos. Dentro de la inmunización, así como vimos los tipos de inmunidad, vimos la respuesta inmune primaria y secundaria, quería hacer un apartado de lo que es la inmunización materna, para que les quede claro por qué es
clave vacunar durante el embarazo. La vacunación en el embarazo no solo es para prevenir las complicaciones en la mujer embarazada. Ustedes saben que la mortalidad materna el año pasado en Mendoza aumentó muchísimo y que gran parte de las mujeres embarazadas que murieron por COVID y todas no estaban vacunadas. Ninguna estaba vacunada. Muertes absolutamente prevenibles. O por lo menos hubieran tenido la chance de tener una evolución menos tórpida y tal vez menos grave que hubiese desencadenado la muerte. Entonces, el embarazo es una oportunidad clave para proteger a la mamá, pero también es clave para proteger al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida, especialmente de coqueluche, tétanos, influenza, gripe y COVID. Doc, te interrumpo un segundito. Me parece que no está pasando la filmina. Ha quedado en la de respuesta primaria. ¿Ahí pasó? No, ha quedado tildada en respuesta primaria. Acá pasa, no sé qué le pasa. Quizás si dejas de compartir pantalla y vuelves a compartir, ahí se vuelve a conectar. ¿Ahí apareció o no? Sí, ahí está perfecto. Está en la de respuesta primaria, inmunización materna. Bueno, la inmunización materna, como les decía, es clave para lograr la protección en el recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. Un recién nacido está totalmente desprotegido contra coqueluche si la mamá no recibe la triple bacteriana celular, porque el esquema primario contra coqueluche recién lo va a completar a los 6 meses de vida. Lo mismo con tétanos, lo mismo con gripe, que recién se puede vacunar a partir de los 6 meses de vida. Lo mismo con COVID, que recién se puede vacunar a partir de los 3 años de vida. Por lo tanto, la única chance que esos recién nacidos tengan algo de protección es que su mamá se haya vacunado durante el embarazo. El pasaje activo de anticuerpos por parte de la madre al feto comienza a partir de la semana 13 y es máximo entre la semana 27 y 30. No solamente van a pasar los anticuerpos de las vacunas que nosotros aplicamos durante el embarazo, sino que también van a pasar anticuerpos de enfermedades que esa mamá ha tenido, por ejemplo sarampión, por ejemplo varicela, por ejemplo rubiola. Por eso es clave y es fundamental que en el caso de un embarazo programado, primero pidamos la serología para ver si esa mujer que quiere quedarse embarazada tiene anticuerpos contra varicela, contra sarampión, contra rubiola, y si no los tiene, vacunarla y decirle que postergue la búsqueda del embarazo durante un mes, de manera tal que no tenga inconvenientes o no sea vulnerable durante el embarazo para estas enfermedades. Fíjense en este gráfico que es muy explícito, los niveles de inmunoglobulinas en el feto, el recién nacido y en el lactante. Fíjense que la línea negra que parte en dos el gráfico es el momento del nacimiento, y ahí vamos a ver cómo aumentan o cómo pasan las inmunoglobulinas de la madre durante todo el embarazo al feto, y cómo esas inmunoglobulinas a partir del momento del nacimiento empiezan a declinar, a disminuir, llegando a un nivel prácticamente nulo hacia los 6 meses de vida. El feto va destruyendo esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos que fue recibiendo de la madre, y empiezan a aparecer los anticuerpos que son de producción fetal. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque, por ejemplo, no vamos a poner una vacuna viva atenuada como la vacuna del sarampión hasta los 12 meses de vida, porque seguramente hasta los 12 meses de vida va a tener anticuerpos circulantes que recibió de la madre y van a neutralizar la vacuna que le apliquemos. Por lo tanto, no se puede aplicar antes de los 12 meses de vida la vacuna triple viral.
Eso es clave porque en una situación epidemiológica particular, por razones excepcionales, como puede ser un brote de sarampión, se baja habitualmente la edad de vacunación hasta los 6 meses de vida, pero esa dosis no se considera como válida y hay que revacunar al año de vida. Entonces ese es el fundamento por el cual hay vacunas que se pueden aplicar, específicamente las virales vivas atenuadas, a partir de los 12 meses de vida. ¿Por qué? Por la persistencia de anticuerpos circulantes de origen materno que neutralizarían la multiplicación y la generación de anticuerpos por parte de la vacuna. Inmunidad de rebaño, que ustedes lo deben haber escuchado y mucho en el curso de esta pandemia. La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva es un estado en el cual la cantidad de población objetivo a vacunar está en su mayoría vacunada. Ese porcentaje depende de cada enfermedad, no es el mismo porcentaje de población objetivo vacunada con todas las vacunas. Por ejemplo, contra sarampión, para tener inmunidad de rebaño hay que tener el 95% de la población objetivo vacunada. Para tener inmunidad de rebaño en polio hay que tener un 80% de población objetivo vacunada, y así varía con cada una de las enfermedades. Pero cuando yo alcanzo ese porcentaje de población vacunada, dependiendo de la enfermedad, aquellas personas que no están vacunadas, porque no pueden vacunarse, porque tienen una contraindicación o porque no quisieron vacunarse, indirectamente se van a ver beneficiadas porque los vacunados le vamos a hacer de escudo protector impidiendo que ellos se enfermen. Eso es inmunidad de rebaño de grupo y por eso decimos siempre que vacunarse es ser solidario. Piensen que en el último brote de sarampión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2018, el fallecimiento que hubo fue por una encefalitis por sarampión en una mujer de 56 años, trasplantada renal, por ende inmunosuprimida, en donde todo su núcleo familiar, la gente que la rodeaba no tenía un esquema adecuado de vacuna con componente antisarampionoso. Por lo tanto, no le hicieron de escudo protector a ella, que no podía recibir la vacuna triple viral, porque es una vacuna viva atenuada que no pueden recibir los inmunosuprimidos ni las embarazadas, y por lo tanto se contagió. No tuvo inmunidad de rebaño, se contagió y murió. En gráfica esto es muy clásico, toda esta población está no vacunada, pintada de gris. Fíjense cómo a medida que vamos vacunando se va tiñendo de verde, cada vez más verde cuando vamos alcanzando mayor cantidad de población objetivo vacunada, hasta que llegue un momento que esa persona, por ejemplo, una inmunosuprimida porque está en tratamiento oncológico, si todos los que están a su alrededor están vacunados, va a tener menos chances de enfermarse porque tiene ese escudo protector solidario que otorgan las vacunas si los de su alrededor están debidamente vacunados / inmunizados. 3 términos también son claves en vacunas, además de inmunidad de rebaño, siguiendo con las generalidades en vacunas, que son eficacia, efectividad y eficiencia, y que lo habrán escuchado en esta pandemia con las vacunas COVID, que cuál es eficaz, que cuál es menos eficaz, que cuál es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver por qué es importante conocer esto, porque el verdadero valor de las vacunas se puede determinar midiendo estas 3 cosas: la eficacia, la efectividad y la eficiencia. Ahí decimos si la vacuna, en términos coloquiales, sirve o no sirve. Entonces, eficacia. La eficacia yo la definiría como aquello que responde a la pregunta que nos hacen todos los familiares los domingos: ¿la vacuna esta que me están poniendo sirve o no sirve? ¿Es buena o no es buena? ¿Me la pongo o no me la pongo? Que con vacuna COVID les deben haber aturdido con este tipo de preguntas. La eficacia mide eso, el grado de protección que me otorga una vacuna contra una infección determinada.
pero no porque lo diga yo, sino que está determinado por un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. Es decir, la eficacia de todas las vacunas tiene atrás, como mínimo, un ensayo clínico que me otorga el nivel máximo de evidencia científica para decir si sirve para protegerme contra determinada enfermedad. Esa eficacia me mide si sirve en un ensayo clínico, que es la situación ideal. Personas con las mismas características, sometidas a determinadas situaciones, es decir, me indica si la vacuna protege contra determinada enfermedad en un contexto ideal, que es el de un ensayo clínico. Ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, quiere decir que yo tomo un grupo de personas con características similares a las que voy a controlar durante un determinado periodo de tiempo. A un grupo le voy a colocar la vacuna que estoy estudiando y al otro le voy a colocar otra vacuna o un placebo. Aleatorizado porque se sortea quiénes van a ir a un grupo y quiénes van a ir al otro grupo a recibir placebo. Y doble ciego porque las personas que reciben el placebo o reciben la vacuna no saben qué reciben, y porque quien aplica el placebo o la vacuna no sabe a quién le está colocando el placebo o la vacuna. Por eso doble ciego. Ni el paciente ni el operador saben qué recibieron. De esa manera se minimizan los sesgos o errores. Entonces, para repasar, eficacia, me responde la pregunta si una vacuna es útil, genera anticuerpos neutralizantes contra una determinada enfermedad en el contexto de un ensayo clínico. Eficacia. Efectividad, lo que demuestra es que la vacuna me protege contra una enfermedad, contra la enfermedad contra la que me estoy vacunando, pero ya no en un ensayo clínico, sino en el mundo real. ¿Qué es lo que pasa ahora con las vacunas COVID? Con la vacuna COVID, ahora que la estamos usando en el mundo real, se está demostrando que la eficacia demostrada en los ensayos clínicos tiene un correlato de efectividad en el mundo real. Entonces, la efectividad va a ser la eficacia más la inmunidad de rebaño. Es decir, una buena vacuna que demostró que es eficaz, más mucha gente vacunada. Yo puedo tener una vacuna muy eficaz que me proteja con más del 95% contra la enfermedad que me estoy vacunando, pero si no se vacuna nadie, la verdad que no me sirve la vacuna. Y al revés, si tengo una vacuna con una eficacia pobre, pero se vacuna todo el mundo, tampoco voy a tener efectividad en la vacuna. Entonces, efectividad es la eficacia demostrada cuando esa vacuna la uso en el mundo real. Bien, ¿y qué es la eficiencia? La eficiencia es que si tengo eficacia de una vacuna, sea costo efectiva, es decir, sea lo suficientemente accesible para que yo la pueda utilizar. Si yo tengo una vacuna que sale $500,000, para poner un término muy grosero, y la verdad que no va a ser una acción eficiente, porque tendría que ser una inversión en salud desmesurada para evitar una enfermedad. Entonces, la eficiencia es lo que valora costo-beneficio. Yo esta vacuna la voy a aplicar y el beneficio supera ampliamente a la inversión que yo tengo que hacer. Sí, se inclina más hacia el beneficio que hacia el costo. La respuesta es sí, para eso se hacen estudios de costo-beneficio. Si la respuesta es sí, la estrategia de vacunación con esa vacuna se sigue adelante, se avanza y se comienza con una campaña de vacunación o se incorpora una vacuna al calendario. Ustedes piensen que cuando una vacuna se incorpora al calendario se evalúan varias cosas. Primero, se evalúa si previene una enfermedad que es un problema de salud pública. Primer punto. No voy a pedir incorporar una vacuna que sea para prevenir la verruga plantar, no es un problema de salud pública. Segundo, que haya una vacuna en donde los beneficios superen a los eventuales riesgos. Tercero, que sea una medida costo efectiva. Cuarto,
que tenga posibilidad de sostenerla en el tiempo. De nada me sirve incorporar una vacuna si el año que viene no tengo presupuesto para seguir sosteniéndola en el calendario de vacunación. Y quinto, que exista la decisión política de incorporar la vacuna, que tal vez por ahí a veces es la más compleja. Entonces, eficacia, efectividad, eficiencia, inmunidad de rebaño. Temas claves para explicar, es el fundamento sobre todo de los programas de vacunación. Pero no existen vacunas que sean 100% efectivas, ninguna, porque si no tendríamos todas las enfermedades prevenibles por vacunación erradicadas, y no tenemos nada más que una erradicada. Las vacunas pueden tener fallos, lo que llamamos fallo vacunal primario o fallo vacunal secundario. ¿Qué es un fallo vacunal primario? Es aquella persona que yo la vacuno y que no genera anticuerpos a la vacuna. ¿Y qué es un fallo vacunal secundario? Es una persona a la que vacuno frente a una enfermedad, genera anticuerpos, pero a lo largo del tiempo los empieza a perder, empiezan a desaparecer. Tal vez ustedes habrán escuchado el fallo vacunal primario, que es muy sistemático en el tema de equipos de salud y no para el resto de la población. Nos tenemos que dosar el título de anticuerpos contra hepatitis B una vez que completamos el esquema de vacunación. Nos damos las 3 dosis y al mes de la última dosis nos dosamos los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Si ese nivel de anticuerpos es igual o mayor a 10 unidades internacionales por mililitro, decimos soy respondedor a la vacuna de la hepatitis B y no me tengo que vacunar nunca más contra la hepatitis B. Nada de andar haciéndose los análisis cada 5 o 6 años, porque es lógico que vayan disminuyendo en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo esté expuesta a ese virus, a ese antígeno, como yo respondí la primera vez, mis linfocitos B, si un día me pincho el dedo y estoy en contacto con el antígeno de superficie de hepatitis B, mis linfocitos B memoria, porque yo respondí a la vacuna, porque mi título de anticuerpos, cuando me los dosé, dio mayor a 10, cuando yo me exponga, esa exposición me va a actuar como refuerzo y va a activar la producción de anticuerpos a través de los linfocitos B memoria. Por lo tanto, por eso no se hace dosaje de anticuerpos contra hepatitis B cada 5 años, cada 10 años, etcétera, etcétera. Y por eso no se lo pedimos a toda la población en general, porque no sería una medida costo efectiva pedirle anticuerpos a toda la población para revacunar. Eso también es importante porque ahora todo el mundo anda también con la locura de dosarse el título de anticuerpos contra SARS-CoV-2, cosa que no sirve porque no hay correlato todavía a nivel mundial de cuál es el título protector de anticuerpos anti-spike para COVID. Es decir, no sabemos si la protección es con 1, con 2, con 20.000, con 5.000 de títulos de anticuerpos anti-spike. Por lo tanto, no gasten plata en dosárselos porque no tiene correlato la protección con el título de anticuerpos como sí lo tiene la primo vacunación de hepatitis B con el título de anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Para qué quiero saber yo como personal de salud que soy no respondedora a la vacuna de la hepatitis B? No porque no pueda ser personal de salud, ni trabajar en urgencia, ni tengo que abandonar la carrera médica o la carrera de enfermería, como alguna vez algunos han dicho, sino que a mí me sirve porque si en algún momento yo nunca generé anticuerpos contra la hepatitis B y en algún momento tengo un accidente, me pincho, me corto, tengo una relación sexual con una persona que tiene hepatitis B, yo lo que tengo que decir es, yo soy no respondedora a la vacuna de hepatitis B, y entonces, ¿qué van a hacer? Me van a dar los anticuerpos ya hechos, me van a inyectar la gamma globulina contra la hepatitis B, porque yo no puedo generar anticuerpos cuando me vacunan, me tienen que dar los anticuerpos hechos.
anticuerpos que van a durar aproximadamente, como toda gama globulina, entre 2 y 3 meses. Fíjense lo importante de tener claro esto de fallo vacunal primario y secundario, y lo importante de que dosarse el título de anticuerpos no está validado para todas las vacunas. No todas las vacunas tienen correlato de protección. Hepatitis B, claramente sí. SARS-CoV-2, COVID, no. Y el último punto de generalidades que quería tocar con ustedes, no se asusten porque no los voy a aburrir con esto, pero es la clasificación de las vacunas. Hay varias clasificaciones, yo he tomado dos. La primera es la clasificación sanitaria, que ustedes van a ver en algunos libros, que la divide en vacunas sistemáticas o de calendario, es decir, aquellas que son obligatorias, que están en el calendario nacional de vacunación, y las no sistemáticas, que son opcionales de indicación individual. Por ejemplo, la vacuna contra el herpes zóster, por ejemplo, la vacuna contra meningococo tipo B, BEC0, son vacunas que no están en calendario, que se adquieren en el sector privado y que tienen indicaciones individuales y absolutamente opcionales. Y otra clasificación de las vacunas, que es la clasificación microbiológica, es importante porque esto tiene que ver con la vía de administración de la vacuna y el almacenamiento de la vacuna, que divide las vacunas en dos grandes grupos. Vacunas vivas atenuadas, en donde el virus o la bacteria está dormido, atontado, pero no está muerto. Por lo tanto, en un huésped inmunocomprometido, que tiene su sistema inmunológico deprimido, esa vacuna viva atenuada, si yo se la coloco, puede generar la enfermedad. Por eso las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas en estado de inmunosupresión, como son, por ejemplo, las embarazadas, como es, por ejemplo, un paciente en tratamiento oncológico, un trasplantado de órgano sólido de célula hematopoyética, como es un paciente en tratamiento inmunosupresor, no le vamos a dar vacunas vivas atenuadas. Mientras que las vacunas muertas o inactivadas, hay distintas variedades, se le pueden administrar a cualquier persona. Ahí tenemos vacunas muertas o inactivadas a células enteras, como la vacuna contra la coqueluche o bordetela pertussis a célula enteras, la de subunidades toxoides como difteria tétanos, la conjugada como la antineumocóxica 13 valente o la antimeningocóxica cuadrivalente, las vacunas polisacáridas como por ejemplo la antineumocóxica 23 valente, la de vacunología reversa como por ejemplo la antimeningocóxica contra meningococo B, las vectoriales como las vacunas COVID, Sputnik, AstraZeneca, Johnson o CanSino. Todas las vacunas de COVID son inactivadas o muertas. Sin embargo, hay algunos médicos que creen que algunas son vivas atenuadas. Estas vacunas, todas las muertas o inactivadas, no pueden producir la enfermedad nunca, porque el virus, bacteria, está muerto, no puede resucitar. Eso les tiene que quedar claro para derribar muchos mitos, como por ejemplo, me puse la vacuna de la gripe y me agarró una gripe que casi me muero. La vacuna antigripal no produce gripe porque es el virus de la gripe muerto. Segundo, la vacuna antigripal se coloca para prevenir las formas graves de gripe, no para prevenir contagiarse de gripe. Entonces, hay que tener en claro el concepto para poder aclararle a la persona que se puede enfermar de gripe, pero que va a tener muchas menos chances de hacer complicaciones y hasta complicaciones mortales de gripe. Bien, eso es con respecto a generalidades sobre vacunas. No sé, Joel, si querés aportar algo, si sigo. No, estamos fenómeno, Doc. Si querés terminamos y después hacemos una ronda cortita de preguntas. De paso, si alguien tiene alguna duda, vaya anotándola o la va registrando en el chat y yo después al final se las leo a la Doc y vamos respondiendo las dudas que le generen. Dale. El otro tema que yo les decía que íbamos a abordar hoy es la importancia de recuperar esquemas de vacunación que se han visto fuertemente impactados por la pandemia, donde estuvimos en aislamiento obligatorio, no podíamos salir,
la gente tenía miedo de ir a los establecimientos sanitarios por temor a contagiarse, y eso ha impactado en un atraso en la vacunación, estamos hablando especialmente en los menores de edad. Por lo tanto, yo les traje esto, sobre todo porque ahora con la viruela del mono todos empezaron a darle bolilla a la viruela. ¿Por qué es importante? Nunca supe sacar esta barra y nunca lo sabré. ¿Por qué es importante vacunar? Es importante para lograr control de algunas enfermedades en una primera etapa, eliminación en una segunda etapa, erradicación en una tercera etapa y la extinción en la última etapa. ¿Qué quiere decir que una enfermedad esté controlada? Es una enfermedad que continúa en la población, pero que se presentan con muy poquitos casos. Cada año son excepcionales, es controlable, la enfermedad sigue estando entre nosotros, pero con presentación de casos muy excepcionales. Eliminación es la enfermedad que desaparece en partes del mundo, en regiones. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud habla de regiones, no de continentes. Bueno, eliminadas son algunas enfermedades que desaparecen en determinadas regiones del mundo. Erradicada es cuando no hay más casos de la enfermedad en todo el mundo. Y el último punto, qué mal que estoy con el mouse. Extinción cuando el agente infeccioso, productor de una enfermedad, ya no existe más ni en la naturaleza ni en el laboratorio. Entonces, las vacunas han hecho que nosotros tengamos una enfermedad erradicada en la faz de la Tierra, que es la viruela de origen humano, que no es la viruela del mono. La viruela humana, la viruela del mono, es pariente de la misma familia del virus de la viruela, pero la viruela humana es la única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra. Es decir, la única enfermedad de la cual no hay más casos en ninguna parte del mundo. El último caso fue en 1977 y la Organización Mundial de la Salud informó su erradicación, en 1980. Para que tengan una idea del impacto de la viruela, esas fotos son unos mellizos, mellizo vacunado, el de la derecha, mellizo no vacunado contra la viruela. Solo en el siglo XX, para que vean de qué estamos hablando, la viruela provocó 500 millones de muertes aproximadamente. Enfermedad erradicada, una sola, la viruela, gracias a la vacuna. Enfermedades controladas, es decir, que aparecen casos esporádicamente en el mundo, pero que son aún controlables. Y ahí tenemos, gracias a las vacunas, estas enfermedades controladas a nivel mundial. Tétanos neonatal, último caso en Argentina en el 2007. Difteria, último caso en Argentina en el 2006. Hepatitis A, último trasplante hepático en niños en el 2007. Todo esto gracias a la vacuna. La vacuna contra el tétanos y la difteria en los niños está incluida la vacuna pentavalente, que se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 15 meses, y se hace un refuerzo con triple bacteriana celular a los 5 años ingreso escolar, y otro refuerzo con triple bacteriana celular a los 11 años en sexto grado. Hepatitis A, esquema de única dosis a los 12 meses en la Argentina. Fíjense el impacto tremendo. Antes del 2007, la hepatitis A era la causa más frecuente de trasplante hepático por hepatitis fulminante en la República Argentina. Entonces, gracias a las vacunas, estas enfermedades están controladas. Enfermedades eliminadas. Rubiola, último caso en Argentina, 2009. Síndrome de rubiola congénita, último caso en Argentina, 2009. Y en el 2000
2013 Argentina pudo certificar la eliminación de rubiola, me faltó la B, síndrome de rubiola congénita y sarampión. La eliminación casi la perdemos en el 2018 por el brote de sarampión que hubo a partir de casos importados. La certificación se logra obtener cuando los casos de sarampión no se extienden más allá de 12 meses consecutivos, por lo que Argentina sigue sosteniendo la eliminación del sarampión. Ahora, esta enfermedad erradicada como la viruela, las controladas como el tétanos, la difteria y la hepatitis A, la eliminada como la rubiola, el síndrome de rubiola congénita y el sarampión, van a dejar de serlo si las coberturas de vacunación bajan. Para seguir sosteniendo estos logros en vacunas, hacen falta dos cosas. Coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% de cada una de las vacunas, es decir, que de la población objetivo el 95% esté vacunada, y que las coberturas sean homogéneas en todos los municipios y provincias. De ahí viene el gran problema, porque hay lugares o promedios que dicen tenemos cobertura del 99%, pero si revisamos hacia el interior, hay lugares con coberturas del 80%, coberturas del 85%. Si vemos el interior de la Argentina, las argentinas dentro de la Argentina, hay lugares con coberturas de vacunación de menos del 50%, eso nos genera bolsones de susceptibles y nos pone en altísimo riesgo de reaparición de estas enfermedades que yo les mencioné como controladas y eliminadas. Entonces, para recuperar esquemas atrasados, si les llega al centro de salud, al vacunatorio del hospital, en alguna sede de vacunación, lo primero que tenemos que tener en claro son no perder oportunidades para vacunar, y ahí vamos a hacer el decálogo de las falsas contraindicaciones que hacen que perdamos oportunidades para vacunar. Tenemos que conocer los intervalos mínimos entre dosis y refuerzos para poder armar un plan de vacunación de cada niño o niña que venga con un esquema trazado. Debemos conocer los intervalos entre tipos de vacunas, conocer lo que se llama periodo de gracia y conocer qué cohortes cubren las vacunas de más reciente incorporación. Como verán, no es un tema sencillo, pero no es un tema imposible. De las falsas contraindicaciones para vacunar, en el top están la enfermedad aguda benigna, y ahí los médicos estamos a la cabeza con está resfriadito, tiene un catarro, esperemos que se mejore para vacunarlo. Error. Error, se puede vacunar. No expulsemos un niño con un catarro porque está resfriado para vacunarlo. Reacciones leves a dosis previas de vacuna. Lo vacuné, se le puso la piernita roja, caliente, se le hizo una pelotita, eso no es contraindicación, eso son reacciones normales, locales, es lo que se llama reactogenicidad local, propio de los excipientes que tienen las vacunas. Tratamiento con antibióticos, un niño que está tomando amoxicilina, citromicina, que le dicen esperemos a que termine el tratamiento antibiótico para vacunarlo. Totalmente falso. Niños en contacto con embarazadas a los que no les quieren poner a los niños vacunas vivas atenuadas porque la madre está embarazada o vive con la tía embarazada. No tiene nada que ver, se puede vacunar perfectamente con vacunas vivas atenuadas. Niño que ha tenido contacto reciente con una persona con una enfermedad infecciosa, estuvo con el primito que tiene varicela, no se puede vacunar. Falso, se puede vacunar. Nos pasa mucho que vienen a vacunar a un nene y dicen, mi familia son todos alérgicos. ¿Alérgico a qué? Al viento sonda, al tomate, a todo eso no son contraindicaciones para vacunar. La desnutrición o menos que desnutrición, el bajo peso, vamos a esperar que aumente de peso para poder vacunarlo. No, al contrario, son chicos de altísimo riesgo y si bien la respuesta inmune puede ser menor, hay que vacunarlo precisamente porque la protección que va a tener, aunque sea menor, es absolutamente necesaria. Y así como el tratamiento con antibióticos es una falsa contraindicación, el niño en tratamiento con bajas dosis de corticoides, como la betametasona que damos para una bronquiolitis durante 7 días o para una bronquitis obstructiva, o el corticoide oral o por vía inhalatoria, no son contraindicaciones para recibir la vacuna.
estamos hablando de que no pueden recibir vacunas vivas atenuadas personas con tratamientos con corticoides a altas dosis durante más de 14 días, y estamos hablando de más de 10 miligramos kilo día de metilprednisona durante más de 15 días. Son pacientes generalmente con lupus, con artritis reumatoidea, no niños con tratamientos con gotitas para corticoides o que utilicen un PAF de budesonide por un cuadro respiratorio. Entonces, estas son falsas contraindicaciones que lo que hacen es posponer la vacunación teniendo oportunidades perdidas de vacunación. Tenemos que conocer los intervalos mínimos entre dosis y entre dosis y refuerzos. Grábense que no es lo mismo dosis que refuerzo. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, que Prevenar 13 tiene 2 dosis y un refuerzo. La primera dosis la ponemos a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y el refuerzo a los 12 meses de vida. Las dosis constituyen lo que se denomina serie primaria de vacunación, que es la cantidad de dosis que hacen falta y que se determinó por un ensayo clínico para generar una respuesta inmune protectora. Mientras que los refuerzos se dan más espaciados que las dosis, van a ver que generalmente se dan con intervalos de 6 meses de la dosis, y tienen dos objetivos: prolongar la respuesta de anticuerpos a lo largo del tiempo para que no decaigan, y el otro objetivo es reforzar la respuesta inmune lograda con la serie primaria de dosis. En general, las vacunas vivas atenuadas no requieren refuerzos, son mucho más potentes que las inactivadas que tienen o requieren refuerzos. Por ejemplo, doble adulto, tétanos, difteria, requieren refuerzos cada 10 años. Por ejemplo, antipoliomielítica IPV, que es inactivada, se pone a los 2, a los 4, a los 6 meses y requiere un refuerzo a los 5 años. Por ejemplo, quíntuple o pentavalente, que protege contra difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, Haemophilus influenza, tipo B, se pone a los 2, a los 4, a los 6 meses y se produce un refuerzo a los 15 meses de edad y después otro refuerzo bajo triple bacteriana al ingreso escolar. Entonces recuerden, las virales vivas atenuadas generalmente no requieren refuerzo, las inactivadas sí. Hay que conocer los intervalos mínimos entre dosis y refuerzos, pero no para aplicarlos en un niño que viene al día con su esquema de vacunación. Los intervalos mínimos los vamos a utilizar para recuperar esquemas atrasados, es decir, para armarle un nuevo esquema de vacunación, por ejemplo, un chiquito de 3 años que viene solamente con las vacunas del recién nacido, o bien alguien que viaja, ¿sí? En el caso de un viaje, utilizamos el intervalo mínimo para que se vaya con la adecuada protección. Esta tarjeta que Joel la tiene, yo esto se los voy a dejar, pero es el machete, no para que nos aprendamos los intervalos mínimos entre dosis de vacunas y entre refuerzos, pero está muy bueno para tenerlo presente y para utilizarlo cuando tenemos que generar un esquema de vacunación. Hay que conocer intervalos entre determinados tipos de vacunas. Y hay un intervalo que es clave, que es el intervalo entre cuando tenemos que dar 2 vacunas virales vivas atenuadas al mismo tiempo. Virales vivas atenuadas parenterales, es decir, inyectables. Cuando tenemos que dar por distintos motivos 2 vacunas virales vivas atenuadas inyectables, hay que darlas el mismo día o separadas por 4 semanas. Por ejemplo, si tengo un niño con un esquema atrasado de vacunas y tiene 18 meses y no se puso las vacunas del año y ahora le quiero poner le tocaría poner triple viral y también varicela dentro de las vivas atenuadas parenterales, y no tengo vacuna de varicela porque me llega mañana, no le puedo poner hoy triple viral y mañana varicela. Le voy a tener que poner triple viral y varicela juntas, mañana por ejemplo, u hoy si tuviera varicela, o bien hoy triple viral y en un mes varicela. Las vacunas virales vivas atenuadas inyectables, es decir, parenterales, son
la SR, que es la doble viral, sarampión rubiola, la SRP, que es sarampión rubiola paperas, la vacuna contra varicela y la vacuna contra fiebre amarilla. Si alguien va a viajar y se tiene que poner doble viral y fiebre amarilla porque se va a Brasil, se las tiene que poner el mismo día o separadas por 4 semanas. ¿Y por qué? No es porque se vaya a morir si les pongo la vacuna separada por un día o 2 días. Tiene que ver con esto. Este gráfico que no logro encontrarlo de nuevo mejor, pero fíjense que cuando yo coloco una vacuna viral viva atenuada, activo además lo que se ve en línea azul, que es el interferón. El interferón, ¿qué es lo que hace? El interferón aumenta paralelamente con la aplicación de la vacuna. Lo que hace el interferón es neutralizar al virus. De ser vivo atenuado es como si lo matara. Por lo tanto, si yo en pleno aumento del interferón por la vacuna viva atenuada que coloco, le pongo a los 3 días otra vacuna viva atenuada, se va a topar con ese interferón y esa segunda vacuna que estoy poniendo al otro día o a los 2 días va a inactivarse y no me va a generar respuesta inmune. Después el interferón baja, por eso tenemos que separarlas por 30 días o ponerlas al mismo tiempo. Ese es el motivo o el fundamento científico por el que hay que ponerlas en el mismo día o diferenciadas por un mes. El otro término que tienen que manejar, el otro concepto que tienen que conocer es, ante el recupero de esquemas, es el periodo de gracia. El periodo de gracia es cuánto se puede adelantar una vacuna, cuánto es el permitido. Si yo tengo un niño que le toca la vacuna de los 12 meses el lunes que viene, y viene la madre hoy que se va de vacaciones, que por favor lo vacune hoy, le voy a decir que no, porque la respuesta inmune va a ser menor. Lo máximo que puedo adelantar una vacuna antes de la fecha que se la tiene que aplicar son 4 días. Y esto es a partir de una opinión de experto que surgió del Comité Asesor de Prácticas de Vacunas de Estados Unidos y que se tomó como lineamiento a nivel internacional. Entonces, 4 días como máximo, más no de periodo de gracia, porque si no la respuesta inmune no está asegurada. Estaré vacunando, pero no inmunizando. Y el último punto que hay que tener en cuenta para recuperar esquemas de vacunas es conocer qué cohortes son las que están incluidas en las vacunas de reciente comienzo. Por ejemplo, viene un niño con esquema atrasado y tiene 6 años. ¿Le pongo Prevenar 13 o no? Bueno, yo sé que Prevenar 13, la población incluida en calendario es niños sanos hasta los 5 años inclusive. Es decir, 5 años, 11 meses, 29 días. Si tiene 6 años o más, ya no le toca. Le toca la vacuna antimeningocóxica y bueno, ahí me voy a fijar en el año de nacimiento. Yo sé que están incluidos los nacidos a partir del 1 de octubre del 2016. Viene un niño nacido el 29 de septiembre del 2016, no le toca la vacuna de meningococo de manera gratuita, se la tendrá que poner en el sector privado. Viene un adolescente nacido en el 2005, no le toca la vacuna del meningococo, es para los adolescentes nacidos a partir del 2006. Fíjense, vacuna contra hepatitis A. Por ahí puede venir un adolescente, un adulto joven de 22 años que se quiere poner la vacuna de hepatitis A, y yo tengo que saber que es para todos los nacidos desde el 1 de enero del 2004. La varicela para los nacidos a partir del 1 de octubre del 2013. Es decir, en el recupero de esquemas es importante que este machete, que es el reverso de los intervalos mínimos que le mostré recién, también lo tengan a mano. Entonces, para recuperar esquemas hay que conocer el calendario de vacunas, hay que conocer los intervalos mínimos entre dosis y entre refuerzos, hay que conocer cuáles son las falsas contraindicaciones para no perder oportunidades para vacunar, hay que conocer qué cortes de vacunas son las que están incluidas en calendario para evitar oportunidades perdidas y para no armar esquemas de vacunación que son errados. Eso es con respecto a
recupero de esquemas. Sepan que cuando las coberturas de vacunación bajan, como han bajado estrepitosamente este año en Argentina, el riesgo de reemergencia de enfermedades controladas y eliminadas es una realidad. Hay brotes de sarampión en Brasil, hay caso confirmado de polio en Israel. Entonces, no nos distraigamos porque estamos a un avión de distancia de la reintroducción de cualquiera de estas enfermedades. No sé si estamos en tiempo, Joel, o querés que dé esto de introducción de vacunas COVID, o lo dejamos para que lo miren desde la plataforma. Estaríamos en tiempo en cuanto a la exposición, así que estamos perfectos. Esto lo de vacunas COVID lo pueden llegar a descargar de la plataforma, que nosotros les vamos a ir subiendo. La doctora nos va a compartir la presentación. Y sí podemos responder algunas preguntas de las que han ido haciendo el chat. Si alguien quiere hacerlo a viva voz, puede hacerlo, nos pide o levanta la mano y le vamos habilitando el turno. Ok. Acá, Doc, en el chat nos han puesto primero que en relación a hepatitis B, dice completando las 3 dosis, que si ya no sería volverse a vacunar en el resto de la vida, o en el caso de que se desee vacunar, hay que hacer el dosaje de anticuerpos. No, no se vacuna más, no es un deseo. El personal de salud completa esquema y se dosan los anticuerpos. Un mes después de la tercera dosis. Si le da el título de anticuerpos menor a 10, se hace un esquema completo de nuevo. Se dosa de nuevo después del mes de completar el segundo esquema de vacunación. Si le da menos de 10, no respondedor, que lo tienen en cuenta para esto que les dije a ustedes, que ante un accidente ponerse la gamma-globulina. Y en el caso de la población general, que no es personal de salud, esquema completo y no se dosan anticuerpos. Y si se dosa anticuerpos y le viene menos de 10, no le hacemos ninguna dosis extra a la población general. Nada de eso, porque lo que les comenté es que cuando nos exponemos a un antígeno por un accidente o lo que sea, se genera un booster, un refuerzo natural de la hepatitis B. Perfecto, no sé si te quedó claro la respuesta, Alejandra. Carolina nos pregunta, si tiene el niño una enfermedad eruptiva como rubiola, por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe? Rubiola no puede tener porque está eliminada. Si tiene rubiola estamos en un problemón. Bien, o si tuviera problemón. ¿Cuánto deberíamos esperar para vacunar con sarampión o con varicela, con triple viral? Si un niño tiene las eruptivas, que sarampión, rubiola no hay. Si hay, estamos en crisis. Si tiene varicela, primero, si tenés varicela, cuando termine la enfermedad, cuando tengas el alta, podés ir y aplicarte las vacunas de calendario que te falten. No hay ningún inconveniente con eso. Bien, otra pregunta que nos hacen en el caso es de un niño que tenga 15 meses y que ya ha recibido la vacuna de varicela en forma privada al año. ¿Qué se hace en ese caso? La vacuna de varicela privada al año, nosotros vacunamos a los 15 meses, lo vacunamos por calendario. Ponemos independientemente la dosis que recibió el año. Exacto. Y si tuvo varicela, también lo vacunamos, porque el diagnóstico de varicela es clínico y muchas veces muchas varicelas no son varicelas. Algunas son muy fluidas, pero otras se confunden con prurigos, en verano hasta con picaduras de mosquito. Es un diagnóstico eminentemente clínico, no tiene el dosaje de inmunoglobulina G contra varicela como para poderlo certificar. Bien, también nos preguntan, esto lo vamos a ir desarrollando a través de los días en el curso, pero si hay refuerzo de varicela a partir de los 5 años de edad. Desde este año, a los 5 años, se pone la segunda dosis de varicela. También nos pregunta Macarena si en el caso de que tengamos la vacuna antitetánica con todo su esquema completo, si nos tendríamos que volver a vacunar y cuánto sería el tiempo recomendado. Me parece que un poco se están adelantando en las próximas clases, pero bueno. Cada 10 años se hacen los refuerzos de antitetánica. Las contraindicaciones verdaderas para no vacunar hay una sola, que es el antecedente de reacción anafiláctica a la vacuna. No hay ninguna otra contraindicación. Y la reacción anafiláctica es un evento excepcional
que por ejemplo yo no he visto nunca. No, ni siquiera con COVID, que nosotros recibíamos muchos pacientes de las sedes para hacerlo en un medio controlado. Todos estos pacientes que referían tener el antecedente de anafilaxia, varias cosas o reacciones alérgicas, la verdad que todas las vacunas las toleraron perfectamente. Después, Janine nos pregunta si una persona hace 12 o 13 años no se ha colocado el refuerzo correspondiente a los 10 años, si se hace una sola dosis o comienza el esquema nuevamente antitetánico. Eso lo dije claramente, no me escuchaste. No se reinician los esquemas porque tenemos los linfocitos B memoria. No se reinician los esquemas independientemente del tiempo transcurrido. No sé si tienen alguna otra pregunta que podamos hacer. Acá nos consulta si al recién nacido con HIV se le puede colocar BCG. No, y depende, eso lo van a ver también con la doctora Rosales, cuántas serologías tenés que tener negativa para poder colocar la BCG. Bien, acuérdense también que esto es secuencial, comenzamos desde las cuestiones básicas de inmunidad, cómo se genera la respuesta inmunitaria, que es toda la clase que dio la doctora, y después vamos a ir ahondando específicamente en cada una de las vacunas. El viernes está la clase con la doctora Rosales, donde habla de las situaciones particulares o los huéspedes especiales de vacunación, entonces ahí son distintos esquemas, distintas situaciones que se tiene en cuenta el tipo de paciente para trabajar. Lo importante de todo esto de la vacunación y demás, y que está muy bueno las capacitaciones, es que vacunar no solamente es tener el niño fácil o el calendario fácil, de que viene a los 2, 4, 6 meses, que cada vez es menos frecuente, sino todas estas actividades necesitan un análisis por parte del vacunador y también un gran nivel de conocimientos para poder darle una respuesta adecuada a las personas que asisten. Eso también garantizando el trabajo del vacunador, del enfermero. Entonces, siempre es importante mantenerse actualizado y al día. Es clave eso. Y vacunas es un tema complejo que requiere lectura, estudio. Es importante que ustedes siempre se pregunten el porqué de las cosas. Entonces, esto de la respuesta inmune, que parece complicado, aburrido, es la base para poder dar respuestas certeras y confiables a nuestros pacientes, ¿no? No tocar de oído. Tal cual, es por eso que nosotros desde el hospital fomentamos mucho esto de la capacitación, de llegar al nivel de formación, por eso tenemos muchos estudiantes, tratamos de que haya cierto nivel de conocimientos previos en los estudiantes, por eso la mayoría son estudiantes ya de grados superiores, no son los estudiantes que recién inician en enfermería, pero básicamente por esto, para ir incorporando de a poco la vacunación como algo estratégico dentro de la función de enfermero, y además de que necesitamos tener nuevamente cada vez los conocimientos, actualizarse, conocer, como dice la doctora, y repasar los esquemas. Por ahí, insisto, lo más habitual en los vacunatorios no es que el niño vaya, a no ser que sea justo el primer hijo, que va la mamá, el papá, la abuela, el tío, todos a vacunarlos, y llevan el calendario al día, pero si no después empiezan a atrasarse, y es importante, sí, insisto sobre esto en la capacitación. La estructura del curso está pensada en eso, ir desde lo fácil hasta las situaciones de pronto más complejas, donde necesitan un mayor análisis, como son los huéspedes especiales, y nosotros además le incorporamos todas las cuestiones de bioseguridad dentro del vacunatorio. Ahí preguntaron cuál es la vacuna para prevenir el tétanos neonatal, la antitetánica. Exacto. La triple bacteriana celular que se pone en la mujer embarazada. Triple bacteriana celular es contra difteria, contra tétanos y contra coqueluche. Después Tela nos pregunta y dice, no tengo carnet para comprobar que tengo un esquema completo de hepatitis. Si en ese caso, de antitetánica, perdón, se vuelve a iniciar el esquema, ¿cómo hacemos cuando no hay una documentación fehaciente de la dosis colocada? Como para cualquier vacuna se inicia esquema. Lo que no Macarena, está escrito documentado lo consideramos no aplicado e iniciamos esquema. Macarena nos pregunta por qué cuando salió la vacunación de COVID teníamos que esperar 14 días para la vacuna de la gripe, por ejemplo. Porque no habíamos puesto nunca vacuna COVID con vacuna antigripal.
y a partir de la experiencia de otros países que iban más adelante que nosotros, que empezaron a utilizar distintos intervalos, se adoptó ahora el de la coadministración. No se conocía porque no se había coadministrado con ninguna otra vacuna. Rodrigo, levantaste la mano, Rodrigo Ruiz, tenés la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, quería preguntar, en un recién nacido con bajo peso, ¿se coloca la vacuna quíntuple o sextuple? Tiene que ser recién nacido pretérmino y de bajo peso. Puede ser de bajo peso, pero de término, y en ese caso no. El programa de inmunizaciones prevé la vacuna sextuple A celular a los 2, 4, 6 meses para los prematuros bajo peso, y salvo que haya recibido la primera dosis de pentavalente, no haya tenido una reacción adversa, que básicamente se coloca el componente A celular para no tener hipotonía y hiporrespuesta, y en ese caso se continúa con pentavalente. Pero tiene que reunir los dos criterios. Si no, pentavalente a todos. Bien, muchas gracias. De nada, gracias a vos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano y le damos la palabra? Sí, Florencia Flores. Yo quería preguntar algo sobre todo de la plataforma. ¿Cómo nos ingresamos nosotros que somos estudiantes? Nunca nos dieron un usuario, una contraseña. Y eso ahora, una vez que terminemos, le hacemos todas las aclaraciones en cuanto a lo Bien. estructural del curso. Todos ustedes, como adultos, ustedes sepan que hay una nueva ley de vacunas que se está por reglamentar y que, entre otras cosas, nos van a pedir el carnet de vacunación a los adultos para renovar la licencia de conducir, para si tenemos que sacar pasaporte, DNI, etcétera, etcétera, etcétera. No es que nos van a pedir la BCG del recién nacido, pero sí seguramente nos van a pedir tener esquema completo de hepatitis B, tener el esquema completo de doble adultos, tener esquema completo contra sarampión. Así que aquellos que no tengan carnet o que desconozcan sus antecedentes de vacunación, como recién preguntaban, tienen que ponerse en campaña para reiniciar los esquemas y para tener el carnet de vacunas, que es un documento que tenemos que cuidar, no tenemos que perder y hay que conservar. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta que quieran hacer a la doctora? Bueno, si no tenemos ninguna otra duda, igualmente después pueden ir dejándolas en el chat o hacerlas a través de la plataforma una vez que les demos el ingreso, y lo podemos ir trabajando y evacuando a todas esas dudas que les haya quedado en el transcurso del curso y durante los distintos días. Muchas veces la primera clase es como un poco difícil algunos términos de comprender, pero lo vamos a ir incorporando. Marcela, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, dicen que debemos comenzar de nuevo con el esquema de vacunación los adultos para... Marcela, ¿te quedaste sin audio o estabas hablando desde el usuario de Luciana? Sí, lo estoy usando de Bien, Luciana. silencio. Pues sentía huella, pensé que era ese teléfono. No. De vuelta a la pregunta. Que decía de que hay que comenzar de nuevo con el esquema de vacunación para el tema de licencias y todos los adultos. ¿No hay un archivo de vacunas? ¿No hay un archivo de vacunación? Yo lo que he dicho es que aquellos que no tienen carnet de vacunación, que no tienen constancia escrita, tienen que reiniciar esquema. Archivo de vacuna digital no está en toda la provincia, es algo con la nueva ley que se va a implementar. Aparte, desde hace muy poquitos años y en algunos lugares muy puntuales,
No, imposible que un adulto de 21 años, 20 años atrás, no había registro nominal digital en ninguna parte del mundo. Estoy diciendo que aquel que no tiene registro de su carnet tiene que reiniciar esquema. Obvio que si es más joven y fue al vacunatorio central y tiene el registro digital, suficiente, pero la enorme mayoría no tiene registro digital por una cuestión de temporalidad y de recién desde cuándo se ha empezado con los registros nominales digitales. La nueva ley prevé el nuevo registro nominal digital en todo el país, como estamos haciendo con COVID y gripe, tanto el sector público y privado. Así que es un enorme desafío. Después nos pregunta también cuántas vacunas se pueden colocar en un mismo día en una persona y si se pueden Todas colocar. me hagan falta. Todas, 7, 10, las que sean. Puedes colocar en el mismo brazo, siempre que estén separadas por 2 centímetros, en los 2 brazos, si no tenés lugar en los 2 brazos, en las piernas, pero todas. Nosotros lo más que hemos puesto son 7 vacunas en una persona al mismo tiempo. No son sumatorios los eventos adversos al poner más o menos vacunas. No es que si pongo 7 vacunas voy a tener más fiebre, más dolor, más eventos adversos. Eso es un mito, y eso también es importante poder informar a la población, porque muchas veces los médicos decimos, póngale 1 hora, otra mañana no. Pensemos en que no está contraindicada la aplicación de todas las vacunas que corresponden en el mismo acto de vacunación. Después nos preguntan si el personal de salud tiene algún esquema que cumplir. El personal de salud tiene que tener por calendario hepatitis B, antitetánica al día, tiene que tener vacuna COVID, tiene que tener vacuna antigripal y vacuna contra sarampión. Bien, Mayra nos pregunta con respecto al curso. Este es un curso de principios básicos en inmunizaciones, Mayra, que te da las herramientas para saber de vacuna, capacitación de vacuna. En el caso de tener el certificado de vacunador, deberías hacer el curso PAI. No, y aparte, a ver, el curso PAI no es que te habilite para vacunar, lo que te habilita para vacunar es tu matrícula de enfermero cuando te recibas, o en el contexto de vacunador eventual por una resolución ministerial que hay ante una determinada campaña específica como la campaña COVID. Después a Lorena, si le puede volver a hacer un repaso sobre hepatitis B y si responde o no, qué se hace con la administración de gamma-globulinas. Imagino que está en función de que si el individuo responde al esquema de vacunación. Personal de salud se hace las 3 dosis de hepatitis B. Cuando termina el esquema de vacunación, espera 30 días desde la última dosis y se hace un dosaje de anticuerpos contra antígeno de superficie. Si ese dosaje da igual o mayor a 10 unidades internacionales por mililitro, se lo considera protegido, respondedor a la vacuna contra hepatitis B y no se vacuna más. Ahora, si da menos de 10, se tiene que repetir todo el esquema de vacunación de nuevo. Cuando completa las 3 dosis nuevamente a los 30 días de la última dosis, se hace el dosaje de anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B. Si da igual o mayor a 10, se lo considera respondedor, listo, no se vacuna nunca más. Y si da menor a 10, se considera no respondedor a la vacuna de hepatitis B. Estoy hablando exclusivamente de personal de salud. Esto no se hace en la población general. ¿Para qué quiero saber si soy no respondedor a la vacuna de hepatitis B? Por si tengo un accidente cortopunzante alguna vez y estoy expuesta a la hepatitis B, a los fines de decir no soy respondedor a la vacuna, para que me coloquen la gamma globulina, que son los anticuerpos ya formados, que me los van a colocar, debido a que yo no tengo la capacidad de producir anticuerpos cuando me vacuno. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan o pregunta? Así, bueno, si no, vamos cerrando la ronda de consultas. ¿No?
¿Ninguna otra más? Bueno, Doc, muchas gracias. Más que agradecerte, es un gusto siempre escucharte. Te cuento, teníamos el cupo de 150 alumnos, se inscribieron 145 efectivamente y hemos mantenido entre 146, entre 136 y 145 conexiones durante toda la charla. O sea, la gente todo el tiempo le interesa capacitarse y aprender en vacunas y escucharte fundamentalmente. Es una buena oportunidad también, si tienen alguna duda, aclararla en un momento, porque después la doc retoma sus actividades, sigue ocupada con la cuestión de vacunación, entonces se nos dificulta. Ahí preguntan, no tenemos programado curso PAI este año hasta el momento. Estamos con algunos inconvenientes. Tenemos algunas campañitas de vacunación en curso todavía. Todo lo que se viene, todo lo que se viene. Bueno, Doc, muchas gracias por la participación. Aquí para Vanina Herrera es Vanina Herrera del Carrillo. La que vos conocés. No, hasta acá me persigue, Dios mío. Mañana a la Vanina la invitamos para que mañana nos dé una clase de vacunas también dentro del curso como docente. Entonces, bueno, entonces pasame el link, así yo veo la clase de Vanina. Yo sí tuve un shock anafiláctico, quiero aclarar. La doctora Aguilar sabe porque fue un niño, casi me muero, pero bueno, tenés que pasar el momento, por eso es tan importante tener también el kit de emergencia en todos los vacunatorios y evaluar siempre la fecha de vencimiento de la medicación y saber cómo tenemos que dosificarlo, eso también lo vamos a repasar. Y me sucedió con un pacientito que hizo una reacción alérgica con una campaña de vacunación, de la campaña de vacunación del 2018, y después que se colocó la vacuna triple vírica, y después el pacientito concurrió a colocarse las vacunas de los 5 años, y me lo mandan a mí porque en el centro de salud hizo esa reacción alérgica, que no requirió demasiado tratamiento, lo dejaron en observación y se fue a su casa. En mi caso, pusimos las triple víricas, yo avisé a la guardia, avisé al camillero, avisé en todos lados que iba a vacunar a un pacientito con antecedentes de reacción, y bueno, inmediatamente aplicamos la vacuna, lo dejamos 5 minutos sentado, empezó a ponerse morado, se hinchó entero, empezamos a administrar la adrenalina, que en este caso es la medicación que contrarresta el efecto de la vacuna, y obviamente el paciente se tuvo que quedar internado, todo, pero está bueno saberlo, y por ahí es importante saber es eso, que el niño tiene contraindicado recibir esa vacuna. ¿Por qué? Porque hizo un shock anafiláctico esa vacuna. En otros casos no hay necesidad de suspender alguna vacunación. Bueno, bien, muchas gracias. Por el aporte, Vanina. Bueno, mañana recibiremos las calificaciones de la doctora Joel. Eso es lo que pasa, no te tiene que dar nada de miedo. Lo que sí hay que estar es preparado, tener el kit de anafilaxia, porque lo único que hay que hacer es poner adrenalina y llamar a la emergencia. Pero es una complicación excepcionalísima, así que todo el mundo tranquilo. Y además el shock anafiláctico te puede dar con la vacuna, te puede dar comiendo un alfajor, te puede dar comiendo una ensalada de tomate, o sea, cada vez que haces algo por primera vez puedes tener un shock anafiláctico. Tal cual. Bueno, Joel, nos vemos entonces. Muchísimas gracias por la participación, por el aporte para el hospital y para todos nosotros. Un gusto tenerla y vamos trabajando en función de mejorar cada vez más para la disciplina de los enfermeros y todo lo que hace a inmunizaciones. Ahora ya una vez que terminemos la clase expositiva, yo les explico todo lo que es ingreso a plataforma, qué datos me hacen falta y todo lo demás. Tranqui con eso. Buenas tardes, abrazo. Doc, nos vemos, muchas gracias. Chao, chao.
Con respecto, ahora sí le doy ya una vez que terminábamos la clase en función del tiempo que tenía la doctora disponible, porque después iba a una reunión al ministerio, entonces por eso fuimos prudencial de responder. Con respecto a vacunas COVID, la doctora iba a dar una pequeña introducción, que eso va a estar en la plataforma porque ya nos va a compartir su clase, pero después vamos a desarrollar dentro de todas las posteriores una parte específicamente de la composición de vacunas COVID, intervalos mínimos, los esquemas que se manejan ahora en la actualidad, y vamos a trabajar específicamente esa parte de COVID. Nosotros tenemos en total, se han matriculado 145 personas, entre enfermeros ya recibidos, profesionales y todo lo demás. Alumnos, etcétera, ¿sí? Nosotros todo lo que es clases específicamente de cada uno de los docentes, la evaluación para aquellos estudiantes y profesionales que pagaron el certificado con examen para tener la acreditación del curso con un examen aprobado, ¿sí? Se va a hacer todo a través de la plataforma del hospital. Yo enseguida les voy a dejar habilitado el grupo de WhatsApp donde tenemos y donde les vamos alcanzando toda la información para que ustedes me pongan, ¿sí?, nombre y apellido y su número de documento, que es lo necesario para que el alta en sistema de acá del hospital. Una vez que estemos con eso, que me lo manden hoy, yo lo alcanzo, y a partir de mañana ustedes van a poder acceder al aula y van a tener toda la información en cuanto a los PowerPoint. Nosotros les agregamos además otro tipo de información, como son el manual de cadena de frío, los lineamientos técnicos específicos para cada vacuna, y todo lo que les sea necesario para su estudio y para los que trabajan en un vacunatorio o para que quieran trabajar en inmunizaciones, ¿sí?, lo puedan descargar. Entonces va manuales técnicos, ¿sí?, de cada una de las vacunas, lineamientos técnicos de antigripal, lineamientos técnicos de vacunas de COVID y todo más. La clase queda grabada y a su vez nosotros a través de un Drive les compartimos, ¿sí?, la clase específicamente a cada uno de ustedes. Generamos un archivo y además después la clase, una vez que la edita el personal de comunicación, se sube al canal de YouTube del hospital, entonces lo van a poder ver todas las veces que sean necesarios si así lo quieren, ¿sí? Los alumnos de la universidad, ¿sí?, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la UNCUYO, que están cursando tercer año en el espacio niño y adolescente, ellos ya están matriculados porque están cursando esto dentro de un espacio curricular que es cuidados de enfermería del niño y del adolescente. Entonces ustedes ya están matriculados. Lo que tienen que hacer es, mañana, una vez que estemos en la clase, yo les voy a enviar cómo es el link de acceso a la plataforma, que es dentro de la página del hospital, encuentran la plataforma Moodle. El sistema de funcionamiento es como cualquier plataforma Moodle, donde ustedes van a entrar con su número de documento, y eso es genérico para todos, más una clave genérica que se les va a administrar desde acá. Es por eso que necesitamos que todos tengan